Y seguimos recorriendo juntos la escuela sabática de esta semana. Estamos considerando en esta lección el tema de la oración, cómo conocer más a Dios, que es el tema del trimestre, vislumbres de nuestro Dios, a través de la experiencia de la oración. Por eso, la promesa de la oración es el título para esta semana. Y más específicamente, hoy la lección nos plantea esta pregunta. ¿Qué pregunta? ¿Pueden mis oraciones realmente mover a Dios para hacer algo que de otro modo Él no haría? ¿Cómo puede ser que mis oraciones podrían intervenir en el accionar de Dios, siendo Dios omnipotente, todopoderoso, siendo Dios? Mis oraciones pueden contar para que Dios actúe o para que Dios cambie el curso de su acción. Tremendo, ¿no? Busquemos la respuesta más allá de toda especulación, de todo ejercicio intelectual que podamos hacer al respecto. Vayamos a la fuente clara y segura, la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? Nos da algunos ejemplos y nos señala algunas cosas contundentes, clarísimas. Por nuestro breve tiempo solo consideremos un caso maravilloso. Personalmente me encanta lo que menciona Santiago, el autor del Nuevo Testamento, el apóstol Santiago, capítulo 5, versículos 16 al 18. La lección nos propone este texto y vamos a leerlo. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Elías, un hombre con debilidades como las nuestras, con fervor oró que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar, y el cielo dio su lluvia, y la tierra produjo sus frutos. Es muy importante cómo lo relata Santiago, porque cuando leemos esta tremenda historia en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Reyes, no encontramos tan puntualizado este elemento que Santiago aquí nos señala. Santiago dice que Elías, que era un hombre sujeto a nuestras debilidades, como nosotros, como vos, como usted, como yo, en esta condición de debilidad humana, oró con fervor para que no lloviera por 3 años y medio, y no llovió. Y al cabo de los 3 años y medio, clamó a Dios para que lloviera, y llovió. Pero si vamos justamente a Primera de Reyes, donde está el relato, donde están los hechos a los cuales Santiago se está refiriendo en su epístola, encontramos en el versículo 1, Primera de Reyes 17, 1, ahora bien, Elías de Tisbé, de Galaad, fue a decirle a Acab: tan cierto como que vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene, dijo el Señor. O sea, fue el Señor el que dijo: no va a llover por 3 años y medio. Era palabra de Dios, voluntad de Dios, decisión de Dios. Sin embargo, la decisión de Dios, la palabra de Dios, la voluntad de Dios, entró en vigencia cuando Elías oró, es lo que está diciendo Santiago. Está diciendo, Elías oró y entonces no llovió. Estaba la voluntad de Dios, estaba la palabra de Dios, estaba todo el poder de Dios, claro que sí. Pero el Señor dispuso que su voluntad iba a entrar en vigencia cuando Elías orara. Es más, si vamos al capítulo 18, versículo 42 de Primera de Reyes, al cabo de los 3 años y medio, ¿qué pasó? Primera de Reyes 18, versículo 42. Después de toda la tremenda escena, recordamos, de Elías y los profetas de Baal en el monte Carmelo, y de cómo se manifiesta que Elías era el verdadero profeta de Dios, del verdadero Dios, entonces acaba esta prueba de los 3 años y medio. En el versículo 42 se nos dice, o versículo 41, entonces Elías le dijo a Acab: anda a tu casa, come y bebe,
porque ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero. Ya la lluvia estaba, Dios había determinado. Acab se fue a comer y beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo, se inclinó hasta el suelo y puso el rostro entre las rodillas y comenzó a orar. Si ya estaba determinado que lloviera, ¿por qué Elías tenía que orar y clamar para que lloviera? Porque la palabra de Dios estaba, la voluntad de Dios estaba, el poder de Dios estaba, pero el Señor sujetó eso a la oración, en este caso de Elías, que Elías clamara para que volviera a llover. Volvemos a la pregunta, ¿pueden mis oraciones realmente mover a Dios para hacer algo que de otro modo Él no haría? La respuesta, de acuerdo a la palabra de Dios, es sí. No porque el Señor no tenga todo el poder para hacerlo y necesite de mi ayuda, de mi oración para poder hacerlo, sino porque el Señor en su omnipotencia, en su omnisciencia, en su soberanía, pone estas pautas. Voy a orar si mis hijos me lo piden. La oración es poderosa y el Señor nos invita a que tú y yo podamos experimentar ese poder.